En este segundo video ya vamos a hablar propiamente de lo que hacemos en laboratorio para realizar una retrotranscripción, pero considerando que las casas comerciales que te venden reactivos para realizar esto, pues manejan sus propios protocolos. Yo aquí voy a mencionar lo más general para realizar una retrotranscripción, que yo creo que cualquier protocolo o kit que consigas en una compañía pues tendrá todos estos pasos. Para empezar necesitamos partir de RNA total. Lo más común es partir de RNA total, donde yo tengo que checar que está íntegro, porque si recuerdas el RNA es muy lábil y es fácil de degradarse si no tengo cuidado. Entonces vale la pena que mis muestras de RNA las verifique en una electroforesis en gel de agarosa para ver que está todo bien. Vemos aquí un gel que hice yo en el laboratorio y pues ahí pues se ve íntegro mi muestra. Mis muestras se ven íntegras, recordando que lo más abundante cuando sacamos RNA total son los ribosomales. Entonces es lo que más vemos. Y aquí abajo esta señal es todo lo demás. Pues están los mensajeros y otras especies de RNA que son parte del organismo, ¿no? En este caso, este tipo de electroforesis no me permite separar los mensajeros, pero basta con tener una imagen así para estar seguros que mi RNA está en buen estado. Vale la pena que mi RNA lo trate con DNAsa. No es la única alternativa, pero yo creo que es lo más, lo que te quita menos tiempo, ya que durante el proceso de extracción de RNA total, voy, aunque no quiera, voy jalando DNA genómico. Y ese DNA genómico me puede afectar en los subsecuentes pasos. ¿Cómo elimino el DNA genómico? Pues con una DNAsa. Entonces esa DNAsa altamente específica destruye cualquier DNA y al RNA, perdón, pues no le hace nada. Y esta muestra ya la puedo utilizar para retrotranscripción, no sin antes medir la concentración. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente cuando yo hago retrotranscripciones las hago para diferentes muestras y lo que quiero es comparar para verificar, por ejemplo, si hay un RNA particular y cuánto hay de él en una hoja o en la raíz, o en el tallo o en las flores, o en luz, obscuridad, cono sin azúcar, cono sin calor, en fin, antes o después de reproducirse. Y para eso, para tener una buena comparación, necesito partir de una misma cantidad de RNA en todas mis muestras. Por eso necesito medirlo. Y vamos a suponer, bueno, porque vamos a suponer que para nuestra retrotranscripción fijamos utilizar un microgramo de RNA total. Puede ser menos, pero aquí yo estoy suponiendo un microgramo. Si una de mis muestras tiene una concentración de 1 microgramo por microlitro, solamente necesito poner 1 microlitro. Si otra de mis muestras está a 2 microgramos por microlitro, tendría que poner menos. Y así para todas mis muestras. Entonces, una vez sabiendo cuánto RNA, cuánto volumen tengo que adicionar, ya puedo preparar mis reacciones, que llevarán obviamente mi RNA, un buffer que la misma empresa te lo da cuando compras la retrotranscriptasa, DNTPs, acuérdate que vamos a sintetizar DNA, entonces necesito DNTPs, inhibidor de RNAsas, porque recordando que este RNA pues es muy delicado y vale la pena protegerlo con este tipo de moléculas.
Y de lo más sobresaliente es utilizar oligo-DT o hexámeros aleatorios. También puedo usar oligos específicos, pero bueno, esto es lo más común. Y la retrotranscriptasa, que hasta donde yo he visto, o al menos en los kits que yo he utilizado, la retrotranscriptasa viene de este virus murino. A la parte conviene realizar controles, o sea, poner todo esto a excepción de la retrotranscriptasa, que nos ayudará a saber si tenemos DNA genómico en nuestras muestras. Y bueno, vamos a explicar este proceso de RT-PCR, recordando que normalmente la síntesis de cDNA o la retrotranscripción la acoplamos a PCR. Entonces yo tengo mi colección de o mis RNAs mensajeros en mi muestra de RNA total, y te mencionaba en la anterior diapositiva que puedo utilizar oligo-DT o hexámeros aleatorios. El oligo-DT es una secuencia de timinas, unas 18, que como son puras Ts, se van a pegar aquí, en la poli A, que es característico de los mensajeros. Y estos hexámeros aleatorios, que son más chiquitos, son nucleótidos de 6, se pegarán donde sea. La retrotranscriptasa, en todos estos casos, como tengo un OH3' libre, la retrotranscriptasa sintetizará la complementaria al RNA. Sintetizará mi DNA complementario. En el caso de utilizar oligo-DT será a partir de acá. En el caso de utilizar hexámeros aleatorios puede haber más de uno por cada mensajero. Y bueno, aquí tenemos una especie de zoom para ver qué está pasando. Aquí en este fondo verde te presento una porción del oligo-DT que se pega en estas As y a partir de aquí sintetiza la complementaria. Entonces, si leo una U, va a pegar una A, si leo una C, una G, si leo una A, una T, etcétera, etcétera. No pierdas de vista que aquí tenemos U's porque es RNA y aquí tenemos T porque es DNA. Y lo mismo ocurre en caso de utilizar hexámeros aleatorios. Una vez que realizo esta reacción, que normalmente se realiza a 42 grados centígrados, a posteriori caliento para inactivar la retrotranscriptasa y que no me afecte en lo que voy a hacer después, que es el PCR. De esta técnica de PCR ya he hablado aquí en el canal, entonces te dejo el video en la descripción. Y vamos a ver un ejemplo en concreto. Supongamos que este es un gen y que tiene un intrón. Ese intrón es chiquito, 62 pares de bases. Entonces, si yo quiero hacer un PCR donde un oligo se me pega de este lado en este exón y este otro oligo en el otro exón, me amplificarían un producto de 217 pares de bases. Ahora, ¿qué pasaría con el cDNA? Obviamente esto vendría de que esto se transcriba primero en un pre-RNA mensajero, luego se remueve, el intrón que aquí represento con estas líneas se remueve y me queda el RNA mensajero maduro. Como los sitios de unión de los oligos son los mismos, estos se pegarían también en mi cDNA después de realizar una retrotranscripción. Pero como aquí ya no tengo el intrón, mi producto de PCR sería de 155 pares de bases. Y aquí tenemos el resultado de esto en un gel de agarosa. Cuando utilizamos el cDNA como molde para PCR, o sea, me sale mi banda de 155. Cuando utilizo DNA genómico, pues es un producto más grande, entonces
es posible distinguirlos en un gel de agarosa. Si mi muestra de cDNA estuviera contaminada con DNA genómico, hubiese obtenido una banda adicional por acá, de este tamaño. Aquí incluimos como control una muestra sin retrotranscriptasa y vemos que no salió ninguna banda porque no tenemos DNA genómico y al no ponerle retrotranscriptasa, pues mi banda de aquí pues tampoco salió. Esto también fue algo que hicimos en el laboratorio mío hace un tiempo. Esta retrotranscripción también me sirve para obtener cDNAs completos para expresión heteróloga. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar a través de un ejemplo. Aquí tenemos una representación de el gen de la proteína verde fluorescente, una proteína muy atractiva y con aplicaciones en biología molecular, de la cual también hemos hablado aquí en el canal. Es un gen que tiene 3 intrones. Entonces la medusa transcribe todo esto, le quita los intrones y a partir del RNA mensajero maduro obtiene la proteína que tiene esta propiedad. Y bueno, en biología molecular es muy útil que organismos modelo adquieran esta propiedad para estudiar expresión, interacción entre proteínas, etc. ¿Qué puedo hacer entonces para que otro organismo produzca su propia GFP? Pues considerar que otros organismos no necesariamente van a remover los intrones al igual que lo hace la medusa. Específicamente una bacteria, porque en una bacteria ni siquiera hay intrones. Entonces, si todo esto que estoy marcando con el cursor lo queremos expresar en una bacteria, nunca vamos a obtener una proteína que emita fluorescencia. Entonces, ¿qué hacemos? A partir del RNA de la medusa obtenemos el cDNA completo, o sea, que incluya desde el codón de inicio hasta el codón paro. Y este cDNA ya lo tenemos aquí, ya no tiene intrones. Y si esto yo lo introduzco en una bacteria con el promotor y terminador adecuado, es posible obtener colonias que emitan fluorescencia. Esta es una placa con bacterias Escherichia coli y vemos aquí las colonias que pueden emitir luz. Si quieres saber cómo ocurre este fenómeno, te voy a dejar un link en la descripción de un video previo de nosotros. Normalmente el RT-PCR lo utilizo para comparar. Entonces necesito hacerlo cuantitativo. Pero para hacer una cuantificación certera, no me puedo conformar con un gel de agarosa. Para cuantificar esos productos de PCR, utilizamos fluorescencia, que se mide por PCR en tiempo real o por PCR digital. Y partimos del hecho que mientras más cDNA tenga, habrá más amplicones y estos emergerán más rápido durante un PCR. Es decir, si yo tengo 1000 amplicones, 1000 productos de PCR, en algún momento saldrán, tal vez en el ciclo 25, 30 ya podría detectarlos. Obviamente no los detecto en un gel, los detecto porque de alguna manera van a omitir fluorescencia, ¿no? Utilizando un intercalador o una sonda Tacman. Y cuando yo tengo una muestra con a lo mejor 10, pues se va a tardar muchísimo más y a lo mejor necesitaría darle 35 o 40 ciclos para poder evidenciar esos amplicones. Y pues esta diferencia yo la utilizo para comparar. Cuando yo hago esto y quiero comparar la abundancia de un RNA particular en hojas o en raíz, en la flor o en el fruto, etc., yo necesito contar con un control de al menos un gen cuya expresión no cambie.
que de hecho lo necesito para los cálculos. Esos genes son tubulina o actina, esta enzima de glicólisis, un factor de elongación, ubiquitina, en fin, ahí. Dependiendo del organismo habrá los mejores controles. E insisto, los necesito para luego hacer los cálculos correspondientes, porque lo único que estoy detectando aquí son señales fluorescentes. Te comentaba que esto lo puedo hacer a pequeña o a gran escala. O sea, analizar 1, 2 o 3 genes o miles de ellos. Y para analizar miles de ellos, es decir, para analizar el transcriptoma de un organismo, realizamos secuenciación de DNA utilizando plataformas como la Illumina, de la cual también hemos hablado en este canal. Que de hecho el término secuenciación de RNA pues es algo truculento, no quiero decir engañoso, porque en realidad no estamos secuenciando RNA. Necesitamos obtener un cDNA, necesitamos una retrotranscripción. Y aquí vemos por qué. Partimos de nuestro RNA, en este caso sí es necesario eliminar la mayor cantidad de ribosomal posible. Y entonces mis mensajeros los someto a una retrotranscripción, síntesis de cDNA, utilizando oligos que tienen una etiqueta. Esta reacción entonces me genera DNAs complementarios a los RNAs mensajeros del organismo en cuestión con una etiqueta. Adicionalmente se le pega también una etiqueta o algo distintivo en el 3' hasta obtener esta secuencia que está flanqueada, digamos, con secuencias que le metimos de nuevo. Y a partir de aquí hacemos un PCR con oligos que se pegan en estas etiquetas y que además tienen un código o un índice que me permite distinguir diferentes experimentos, porque en una celda de Illumina pues puedo meter todas las condiciones posibles que yo utilicé o incluso pues muestras de otro colega, porque pues tiene mucha capacidad, ¿no? Además yo necesito de estas secuencias para hacer se llama bridge amplification, que se requiere para en primera instancia pues sintetizar este DNA unido a la celda, ¿no? Si quieres recordar muy bien cómo opera Illumina, te voy a dejar el video en la descripción, pero la idea de esta diapositiva es mostrarte que la retrotranscripción también la necesito cuando quiero hacer análisis globales de la abundancia de RNAs mensajeros. Por lo tanto, y por lo pronto es todo. Si tienes alguna duda, házmela saber en la sección de preguntas y yo con todo gusto las respondo o puedo hacer videos adicionales. Gracias.